agradecerles a todos la presencia. Estos son desafíos que nos proponemos, ya vamos a ir viendo a través de nuestra invitada, la licenciada Pamela Cáceres. Y quiero saludar especialmente a Alicia Argüello, que está presente, que es candidata a intendente por otra fuerza política, la coalición cívica. Hay también miembros de otras fuerzas políticas. En realidad, invitamos a todos los partidos políticos, a sus referentes, para que acompañen estas iniciativas. Debatimos si abrirlo o no, y seguramente del otro lado también deberán haber hecho un pequeño análisis si venir o no. Por eso es que un poco que quitamos el centro de nuestra pertenencia política, partidaria en la convocatoria, y le llamamos diálogos BGB, porque realmente interpretamos, quienes vivimos de hace mucho tiempo aquí, que tenemos que ir hacia el diálogo, ¿no? En una comunidad que ha duplicado su población en, no sé, 10, 12 años, ¿no? Recuerden, éramos 4.000 y pico a fines de los 90, hoy superamos los 10.000. Y eso exige un trabajo de articulación realmente importante para aprovechar esa energía nueva que nos llega. Cuando nosotros hablamos y hacemos análisis, uno de ellos tiene que ver que cuando yo era chico la gente venía a retirar en su periodo de retiro de vida, se retiraba, se jubilaba, venía a vivir al pueblo y venía con esa expectativa. Hoy, por suerte, quienes vienen al pueblo son jóvenes, parejas de 20 y pico, 30 años con niños pequeños, lo cual genera una expectativa absolutamente distinta de lo que es ser parte de un proceso de desarrollo comunitario. Aquella persona que venía hace 50 años a vivir sus últimos años de vida tenía una expectativa muy corta. Hoy, una pareja de 30 con 2 o 3 niños pequeños, la expectativa que tiene es pensar este pueblo para los próximos 20, 30 años. Y en eso va la educación, va la salud, van las cosas importantes que hay que garantizar. Entonces, yo digo que la villa, como tantos pueblos, está en un momento extraordinario para capitalizar esa energía. Lo que pasa es que hay que saber cómo hacer, ¿no?, para integrar a toda la gente. Bueno, nosotros humildemente creemos que este diálogo BGB es un primer paso a hablar de los temas de fondo importantes, salirnos quizás de la conversación cortita a la que muchas veces la propia política lleva a la sociedad, y tener una mirada de mediano y largo plazo también para darnos tranquilidad también en ese proceso. En diciembre, nuestra joven democracia recuperada va a cumplir 32 años. Hace un mes atrás participé en un seminario en Buenos Aires donde exponía un cordobés, el doctor Daniel Sobato, que trabaja e investiga el avance de las democracias latinoamericanas, cómo se van afianzando los procesos democráticos en América Latina. Y daba un par de datos para Argentina que eran muy simbólicos, muy importantes. Una, que estamos asistiendo a un recambio institucional del nivel presidencial sin conflicto, sin el conflicto al cual estábamos acostumbrados en los últimos cambios. Esto parece algo sencillo, pero en realidad al país le ha costado mucho hacer estos recambios. Y daba un segundo dato, que la sociedad argentina, a través de estudios que han realizado, el 75% de la sociedad argentina refiere que en la democracia está el mejor sistema de organización de una sociedad para vivir. Indicadores que eran muy distintos hace 10 o 15 años, que no superaban al 40-50%. Es decir, que ya los argentinos creemos que es la democracia el sistema. Pero también hay un porcentaje similar que dice: queremos una democracia de calidad. Queremos una democracia que incluya en los derechos a todos los habitantes. Queremos una democracia donde el ciudadano se compromete y participe, y que sea solidaria. Por eso este encuentro lo hemos denominado de esta forma: diálogos BGB para una democracia participativa, solidaria e inclusiva. Porque esta es la visión que tenemos en el pueblito nuestro. Y para eso hay que sentarse a charlar cuál es el modelo de democracia, cómo vamos a vincular el Estado con la sociedad aquí en nuestro pueblo,
y para eso hoy disparamos esta iniciativa que es charlar un poco, conocer experiencias que ocurren en Latinoamérica, en Argentina, sobre el plan de metas, que es lo que ha trabajado mucho este equipo que ha conducido con muchas organizaciones de Córdoba, la licenciada Pamela Cáceres. Así que es la primera de un ciclo que tiene 7 u 8 capítulos, donde vamos a abarcar prácticamente todos los temas de la sociedad, con esta idea de apertura, de seguir invitando a que participen también otras fuerzas políticas para que encontremos todos juntos el rumbo que le deseamos para la villa. Así que muchas gracias nuevamente, a disfrutar y a participar. Presentar a la licenciada Cáceres, Pamela, una amiga de la casa de Villa General Belgrano y en realidad de todos los municipios del Valle de Calamuchita, porque ha estado trabajando años atrás fuertemente con un equipo interesante. Voy a leer un currículum resumido, ¿sí? ¿No te enojas? Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba, magíster en Dirección y Gestión Pública por la Universidad Carlos III de Madrid y la Unión Iberoamericana de Municipalistas, doctorando en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, docente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, profesora titular de la Cátedra de Sociología de las Organizaciones. Ha coordinado el equipo de asistencia técnica que facilitó la identificación y concertación de prioridades en 25 comunidades regionales de la provincia de Córdoba en el marco del presupuesto participativo trienal de la provincia en el año 2004. Fue coordinadora ejecutiva de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba hasta diciembre del 2012 y representante por Argentina en la Red Latinoamericana por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables. Actualmente integra el grupo coordinador de la Red Nuestra Córdoba en representación del Rectorado de la Universidad Católica de Córdoba. Pamela, bienvenida. Un fuerte aplauso y un gran agradecimiento de parte de toda la comunidad. Bueno, buenas noches. Quiero decirles que, y esto totalmente fuera del protocolo, me siento en mi casa, completamente, durante, yo creo que 2 años, ¿no? Vine muy asiduamente, no solamente a la villa, sino a distintas localidades del Valle de Calamuchita, y fue una experiencia para mí muy interesante, una de las que puedo decir, llevo como capital en esta constancia de que uno sabe verdaderamente que hay cosas que se pueden realizar, ¿no? Que los esfuerzos valen la pena y que uno puede llegar a ver algunas transformaciones. Esa fue una de las experiencias para mí de muchísimo aprendizaje y para mí hoy reviví muchas de esas reuniones, así que muchas gracias por invitarme. Bueno, por esta forma en que me presentaron, ustedes casi que pueden inferir de dónde vengo, porque es un poco así. Vengo de la actividad académica, por un lado, en donde me he dedicado principalmente a temas que tienen que ver con la democracia local, la participación, la deliberación pública. Pero por otro lado también vengo de la sociedad civil, siempre he formado parte de organizaciones sociales que han estado vinculadas al tema de la participación ciudadana y a la incidencia para, como decía recién Sergio, ver cómo podemos hacer para profundizar nuestras democracias y tener democracia de más calidad. Entonces, para mí esto es un puente permanente entre la reflexión académica y la investigación y poner mucha energía en la acción política, decimos nosotros también desde la sociedad civil.
Lo que les voy a contar tiene que ver con esto segundo, ¿no? Tiene que ver con mi participación en espacios de participación ciudadana que han tenido como objetivo y movilizados por este interés en generar mejores condiciones en nuestros lugares donde vivimos. Un proceso que, para los que estamos en Córdoba, comenzó a generarse por allá por el año 2007-2008, a partir de que veníamos trabajando desde la sociedad civil, promoviendo formas de participación, promoviendo en los gobiernos municipales estrategias de mayor información, de generar espacios de participación real y concreta para la ciudadanía, y con serias dificultades y con serias situaciones de insatisfacción respecto de la situación de nuestra ciudad en particular, que en mi caso es la ciudad de Córdoba. Venimos trabajando desde hacía mucho con actas de compromiso con los candidatos, con los intendentes, compromisos que no se cumplían, situaciones de participación ciudadana que no eran efectivos. Observábamos también que había procesos de desconfianza por parte de la sociedad civil en los espacios de participación y en las posibilidades reales que los espacios de participación podían tener, y empezamos a conocer a través de otras organizaciones, y en particular y específicamente a través de la Fundación Avina, que existían otros como nosotros en América Latina, que estaban haciendo cosas, que estaban experimentando situaciones similares en otras ciudades, y empezamos a conocernos mutuamente. Estas situaciones tenían que ver con una reflexión que estaban haciendo desde la sociedad civil acerca de qué podemos hacer por nuestras ciudades para que efectivamente cambien, ¿no? Para efectivamente generar cambios. Y esos cambios entendíamos, luego de este proceso de aprendizaje, para nosotros estos 32 años de democracia, que esos cambios no eran sin el Estado, era con el Estado, era con la política, es a través de la política que podemos generar esos cambios, pero desde la política, desde una política y una concepción de la participación ciudadana mucho más amplia, ¿no? En el sentido de que la sociedad civil debía involucrarse en las políticas públicas. Bueno, así conocimos muchas otras experiencias, y esas experiencias nos empezamos a dar cuenta que teníamos cosas en común, y así, a partir de estos intercambios y este trabajo conjunto, empezamos a dar forma a esto que se denomina la Red Latinoamericana por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables. Es un título largo, pero que básicamente cuenta cuál es el motor que en general comparten estas iniciativas. Hacer que las ciudades, digamos que es una realidad de América Latina. Yo acá traje una foto que en general me gusta traer de algunas ciudades de la Argentina, que casi son las fotos que podríamos poner en el folleto, y ustedes que son una ciudad turística saben de eso, es decir, miren, mi ciudad es muy linda, esta es mi ciudad, estoy muy contento y orgullosa de tener estas ciudades, pero que nosotros sabemos que esta realidad de las ciudades convive con otras fotos que no queremos ver, y que tienen que ver, y quizás ustedes tienen una realidad que no necesariamente se compara con eso, está alejada de eso, pero en las ciudades de América Latina les puedo asegurar, como San Pablo, como Bogotá, como Buenos Aires, como la propia Córdoba, conviven situaciones de muchísima exclusión social, de degradación ambiental, de inseguridad, y nosotros entendíamos que eso tenía que ver, si en América Latina tenemos, y en América Latina en general, en la Argentina en particular, y en Córdoba ni qué hablar, tenemos ciudades ricas desde el punto de vista de los recursos naturales, y tenemos situaciones de desigualdad, de degradación. El problema está eminentemente en la forma en que tomamos las decisiones y hacemos las cosas, lo cual, por un lado, es una mala noticia porque hacemos mal las cosas, pero por otro lado es una buena noticia porque efectivamente podemos cambiar esa realidad. Depende de nosotros cambiar esa realidad. Entonces,
pensando que el problema está en cómo tomamos las decisiones y cómo hacemos las cosas, ¿qué podemos aportar desde la sociedad civil para que eso cambie? Esa fue la pregunta que nos hicimos en general en representantes de distintas ciudades de América Latina y en particular en Córdoba. Entonces yo quería mostrarles brevemente, para no contarles yo, que es la red latinoamericana. ¿Qué necesito? Sí. Ponemos esto. Y el sonido No es este. Es muy breve. Yo estoy mucho más joven en este video. Hoy cuando lo vi me di cuenta. ¿Ladrando como? Espera que el sonido está Mais 580 milhões de pessoas, das quais terço. ¿Sí? A América Latina é uma região formada por 20 países e diversos territórios que se estende do sul. A América Latina é uma região formada por 20 países e diversos territórios que se estende do sul do Chile ao norte do México, percorrendo uma área que representa 14% da área territorial do planeta. Aí vivem mais de 580 milhões de pessoas, das quais terço, o que equivale à população do Brasil, vive abaixo da linha da pobreza. 66% destes latino-americanos, que ganham menos do que o necessário para suprir suas necessidades básicas, vivem em cidades. E ano a ano vem seus bolsões de pobreza crescerem mais rápido do que a economia. É assim, sem controle, sem equidade, que crescem nossas cidades. E como crescem. Hoje, contamos com 4 metrópoles entre as 20 maiores do mundo. E elas não param de encher. Estima-se que em 2030, 85% da população latino-americana viverá em cidades, promovendo um crescimento das manchas urbanas que ameaça não só o meio ambiente que as envolve, mas a vida das pessoas que vivem nelas. Se o modelo de desenvolvimento das cidades não for repensado, o crescimento que saltará aos olhos nos próximos anos não será da economia, mas principalmente daqueles problemas socioambientais que já conhecemos bem. Córdoba presenta problemas quizás comunes a muchas ciudades de América Latina. A cidade está engarrafada, há excesso de veículos, mas os veículos têm uma pessoa apenas. Presenta oportunidades para las inversiones, pero sin embargo este proceso no ha impactado en la calidad de vida de los ciudadanos. Tenemos un crecimiento informal de la ciudad y un déficit de vivienda que nos está comenzando a generar problemas. Problemas relativos à qualidade dos serviços da saúde, de moradia. El proceso de desarrollo de nuestra ciudad ha ido acompañado de un incremento de la desigualdad, de la segregación y autosegregación de vastos sectores de la población, ya sea en villas o en barrios privados. Hay un incremento permanente de la inseguridad, de la fragmentación, de la desconfianza, no solamente de los ciudadanos entre sí, sino de estos en relación a sus gobernantes. Mas existe muita gente disposta a reverter esses problemas e, por isso, em várias cidades latino-americanas, a sociedade civil tem se organizado em iniciativas dedicadas a pensar os problemas das cidades de forma integral, promovendo, ao mesmo tempo, o monitoramento das políticas públicas, gerando conhecimento, propondo alternativas e mobilizando a população para realizar ações direcionadas a um fim comum: criar cidades mais justas, democráticas e sustentáveis. Acho que a gente se deu conta que é possível fazer diferente. Por eso el desafío que nos planteamos es tratar de transformar una ciudad de pocos, una ciudad privatizada, en una ciudad que sea de todos y para todos. Bogotá, como vamos, comenzó hace más de 13 años a hacer una tarea de seguimiento sistemático y continuo a la calidad de vida en la ciudad. Nós temos ações que são pontuais, campanhas, um projeto aqui, uma ação ali, e nós temos aquilo que a gente chama de nossos objetivos permanentes, que são os indicadores técnicos, os indicadores de percepção. É importante trabalhar com indicadores, e a fotografia da cidade, traduzir esses indicadores para que a cidadania se aproprie disso e use esses indicadores como meio para a ação política. A mobilização da sociedade e a proposição de novas políticas públicas. Leis de gestão de resíduos, leis de uso e ocupação
solo. E o monitoramento do governo municipal com o processo participativo, sempre com o processo participativo, que significa educação cidadã, que significa avanço na democracia participativa. A fim de fortalecer este movimento, ampliando o alcance e o impacto das ações de cada iniciativa, uma grande rede integrada está se formando. Claramente, si uno ve la historia en Latinoamérica, cuando van sucediendo ciertos procesos, son como de contagio. Haber visitado Bogotá como vamos ha sido fundamental para poder realmente tomar las buenas prácticas de América Latina e não empezar de cero, não inventar a rueda. Na hora que outras cidades dizem, olha, a partir do que aconteceu na Colômbia, está acontecendo em São Paulo, no Rio, em Ilhabela, em Teresópolis, nós também queremos, porque não queremos ficar de fora, mais e mais cidades no Brasil, mais e mais cidades em outros países começaram a dizer, isso faz todo sentido. Junta forças, elege prioridades, você consegue acelerar processos para que essas soluções venham antes. Então é uma sensação de não estar só, de não estar isolado, né, de fazer parte de uma teia que, na medida que se move a sua iniciativa também. A gente quer mesmo acelerar a história na perspectiva da mudança. A Rede Latino-Americana por Cidades Justas e Sustentáveis nasce com foco na troca de informações, experiências e metodologias, buscando fortalecer as conquistas realizadas até agora e criar meios de multiplicá-las, de modo a permitir que as cidades latino-americanas caminhem juntas em direção ao modelo de cidade com que sonhamos. Para mim, uma cidade ela precisa ser boa para todos. Eu imagino a Guadalajara como uma cidade segura, como uma cidade donde a gente esté tranquila e pueda caminar sus calles y sus plazas de manera segura. Boa para todos significa onde todos possam ter acesso a serviços públicos e que esses serviços públicos sejam de qualidade. Uma cidade que tenha consciência que não é possível a gente continuar vivendo para consumir. Onde o interesse de participação da cidadania, das pessoas, não seja visto pelo prefeito, pelo secretário como uma intromissão, onde as pessoas optassem mais por fazer gestão de resíduos e o consumo consciente da água. Reciclando sus aguas residuales, reforestando sus áreas verdes aledañas a la ciudad. Onde houvesse a possibilidade de a gente morar perto de onde trabalha. Con universidades, centros escolares importantes que den servicio al occidente del país. Y en la que todos los ciudadanos se sientan parte, incluidos en el proyecto de ciudad que hemos definido. Creo que todavía es un sueño lejano, pero un sueño posible. Eu me daria por contente com essa mudança, uma cidade que seja sustentável, que seja justa e que seja politicamente participativa ao ponto de chegar à sua própria gestão, do seu próprio povo. Para mim, seria ótimo. Acesse o portal da Rede Latino-Americana por Cidades Justas e Sustentáveis e participe deste movimento cidadão. Bueno, esto es para un poco ponerles en el marco de dónde surgieron estas inquietudes. Esto lo hicimos por allá por 2008, o sea que tiene algunos años, por eso estoy más joven. Pero a partir de eso, decirles que hoy más de 60 ciudades forman parte de la red latinoamericana y todas con distintos grados de avance, con distintos niveles de logro, pero sí uno puede decir que existe una masa crítica a nivel de la región de ciudadanías que está pensando sus ciudades de una manera diferente, que quiere otra cosa cuando hablamos de democracia, ¿no? Esto de democracias de calidad. No sé si vieron ahí, ¿no? Ahí hablaban de una reflexión acerca de quién puede llevar adelante los cambios y una conciencia de que la sociedad en su conjunto debe llevar adelante los cambios. La única manera de acelerar esas transformaciones, fijarnos metas y caminar en torno a esas metas y una conciencia de que es necesario también romper con ciertos
digamos, formas actuales de gestionar las ciudades. Y ahí es donde nosotros pensamos en esto, ¿no? Una nueva forma de gobernanza que yo denomino, que es cómo sumamos esos esfuerzos para que la participación efectivamente pueda colaborar en esas transformaciones. Y uno de los ejes centrales, bueno, este es un poco el mapa de la red latinoamericana, es cuáles son las principales estrategias que entendíamos nos debíamos dar, pensando esto desde la sociedad civil, ¿no? Pero hoy también lo podemos replicar a muchos gobiernos que están retomando estas iniciativas. Es, por un lado, lo fundamental para que la participación sea efectiva es disponer de información. A ver, para poder, cada uno de nosotros tiene una percepción acerca de lo que quiere, ¿no? Es decir, como una especie de sueño de la ciudad que queremos, y una vivencia acerca de cómo vivimos la ciudad. Ahora, para poder pensar en metas colectivas necesitamos de información que dé forma a esas problemáticas que hoy vivimos en la ciudad. Entonces, uno de los principales objetivos que nos propusimos fue no solamente el de producir información, sino de tratar de forzar e incidir para que las ciudades dispongan y hagan más accesible la información pública, conscientes de que no hay posibilidad de una ciudadanía participando de la discusión de los problemas y de la definición de metas o de políticas si no tenemos información. Esa es una de las estrategias. Las estrategias están todas vinculadas entre sí y ponen un fuerte énfasis en la cuestión de la información, ¿no? En la democratización de la información, en la disponibilidad de la información. La segunda estrategia es el monitoreo ciudadano, o sea, que tiene que ver con esto, cambiar una concepción de la democracia, de que delegamos a quienes hemos elegido no solamente el trabajo que le exigimos que haga, sino de ver cómo van las cosas. Es decir, cada 4 años, no evaluar cada 4 años a quienes gobiernan, sino involucrarnos en el día a día. Y esto tiene que ver con el monitoreo ciudadano de las políticas públicas, ¿no? Con la posibilidad de decir, bueno, estos temas, estas metas que nos fijamos, ¿cómo van esas metas? ¿Cómo están? Por eso hay algunas iniciativas que se llaman Cómo Vamos, ¿no? Porque justamente son iniciativas que están permanentemente monitoreando el estado de la ciudad en distintos temas, pero también las políticas públicas. El otro tema la otra estrategia es la de movilizar. Digamos, sabemos que estos son esfuerzos colectivos. Una sociedad apática que no se involucra en los temas, que no piensa en las políticas públicas, es muy difícil, digamos, es muy difícil de emprender un proyecto de transformación en esa situación. Ciudadanos que necesariamente tienen que reflexionar junto con otros para poder tener una conciencia real de que si una ciudad tranquila, como me preguntaban hoy, ¿cómo mantenemos la tranquilidad en la ciudad? Eso depende de un montón de otras cuestiones que es necesario identificar y reconocer. Y para eso es necesario generar espacios en donde en una ciudad en donde se discutan los distintos temas. Y la tercera es la de elaborar posicionamientos frente a los temas. Digo, porque cuando decimos pensar la ciudad que queremos, es tomar posición frente a ciertas cuestiones. Ahí, por ejemplo, Mauricio Grognisi, que es el coordinador de NOSA Sao Paulo, decía, no podemos yo sueño con una ciudad en donde los ciudadanos no viven para consumir, ¿no? Y ese es todo un posicionamiento, es toda una definición, ¿no? A ver, eso no quiere decir que todo el mundo vaya a pensar o igual o que vaya a tener, pero es necesario darse a la reflexión que los modelos de desarrollo también tienen que ver con los modelos de consumo que elegimos tener. Con qué tipo de relación con la naturaleza, apropiación de los recursos naturales, y esto que parece ingenuo son definiciones que son eminentemente conflictivas, porque esas definiciones o creencias o posicionamientos son posicionamientos que unos entienden debe ir por un lado y otros entienden que debe ir directamente en la dirección opuesta. Ahora, cuando generamos esos espacios públicos de discusión, independientemente de los posicionamientos, lo importante es poder argumentar los posicionamientos en favor del interés público, ¿no? Y eso ya cambia, digamos.
digamos. Yo puedo tener un interés egoísta que atenta contra los recursos naturales, contra la seguridad en mi ciudad, pero no puedo en un espacio de transparencia y de discusión pública seguir defendiendo esos posicionamientos. Esa es la virtud de los espacios en donde las políticas públicas se discuten abiertamente, ¿no? Hablo de la red latinoamericana para decirles que yo pertenezco a la red Nuestra Córdoba, que es una red en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, que además pertenece a la red argentina, que está integrada por otras ciudades como son Mendoza, Maipú, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Rosario y San Martín de los Andes, ¿sí? Con distintos grados de avance, ¿no? Pero con iniciativas que hoy están trabajando en esos lugares. Como les decía, nosotros empezamos con estas reflexiones, como si les dijera, un espacio como este, mucho más acotado, que nos juntamos allá por abril del 2008, y decíamos, ¿es posible en una situación de descontento transformar? En esa mesa, eso del rectorado antiguo de la Universidad Nacional, nos sentamos personas que pertenecíamos a distintas organizaciones, nunca nos habíamos sentado juntas, nunca habíamos trabajado juntas, es más, entre algunas de ellas había cierta desconfianza, digamos, como esto, que nos resulta más fácil juntarnos con los amigos que con los que tenemos diferencias, y nos preguntamos si era posible, ¿no? si podíamos generar un proceso, y evidentemente la respuesta fue afirmativa, porque cuando uno empieza con esa reflexión dice, sí, es posible. Bueno, ahí empezó todo, porque había que sostener y hacer lo posible a partir de eso. Ahí había unas 15 organizaciones y luego en 2009, como ustedes ven ahí, fue como como poner la piedra fundacional, porque empezamos a decir, bueno, ¿cuáles son los principios que colectivamente, independientemente de las diferentes visiones, sí aceptamos que deben constituir nuestro marco que oriente la ciudad que queremos, ¿no? Y ahí fue donde firmamos nuestra carta de principios y propósitos de la red, que eso fue en octubre del 2009, y recién al año siguiente nos presentamos públicamente. Hoy la red participan más de 300 personas de manera permanente, hay 10 grupos temáticos de trabajo, hay numerosísimas organizaciones, entre ellas las dos principales universidades de Córdoba, como son la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica, que participando desde los rectorados de ambas universidades, numerosísimos docentes, investigadores de distintas facultades, pero muchísimas organizaciones de todos los sectores vecinales y vecinos independientes que se suman en las áreas temáticas que les resultan de interés. Bueno, tenemos también un grupo coordinador, una red muy horizontal, pero tiene un grupo coordinador que asume como la representación institucional, que desde 2009 al 2013 fueron esas 5 primeras organizaciones, y desde 2013 hasta el año que viene las universidades son siempre miembros del grupo coordinador de la red. Bueno, para mostrarles las organizaciones que son parte, y estas, como les decía, son nuestras líneas de trabajo. Producimos información, monitoreamos los temas de la ciudad, monitoreamos las políticas públicas, generamos espacios, foros de discusión temáticos y también intertemáticos, y generamos propuestas de políticas públicas. Entre esas propuestas, esta es la parte introductoria nomás, entre esas propuestas, una que nos llevó a la fama, digamos, fue la iniciativa del Plan de Metas, que hoy tiene la ciudad de Córdoba, y que también tiene, ahí les cuento, por primera vez, la primera ciudad que tuvo un plan de metas, o programa de metas como ellos lo denominan, fue la ciudad de San Pablo. Y luego, bueno, nosotros inspirados en esa iniciativa, promovimos allá por el 2010, poco tiempo antes de las elecciones para intendente de la ciudad, promovimos con los distintos bloques del Consejo Deliberante la posibilidad de contar con esta herramienta. ¿Qué es el plan de metas? Y acá empiezo. Nosotros entendíamos que para que una ciudadanía tenga
condiciones para efectivamente reunirse a discutir qué quiere, necesita un marco institucional que lo favorezca. Y la verdad es, y a la vez para evaluar las políticas públicas. Lo cierto es que la realidad, en la práctica, es que los ciudadanos participamos de distintos espacios, pero no, es como que vemos, no el árbol, la ramita del árbol, y nunca tenemos la posibilidad de decir, de sentirnos que efectivamente participamos de los procesos que verdaderamente importan en la ciudad. De hecho, nuestra sensación es de que un gobierno arranca y termina, nunca supimos exactamente qué se propone integralmente, y cuando termina tampoco sabemos cuánto logró o no logró, ¿no? Entonces, eso en términos de información es una información muy difícil para poder discutir. Entonces, ¿qué es lo que proponen los planes de metas? Es en una normativa, en este caso una normativa, después les voy a contar, hay municipios que lo han llevado adelante independientemente de la normativa, es, en el caso de la ciudad de Córdoba, el actual intendente, el intendente Mestre, al momento de asumir, meses después, tenía por normativa la obligación de presentar su programa de gobierno para 4 años expresado en metas. Es decir, ¿qué me propongo en estos 4 años hacer? Y anualmente rendir cuentas por el estado de avance de ese plan con la ciudadanía, en audiencias públicas. Córdoba lo ha implementado y a fin de año el intendente Mestre va a tener que presentar el informe final de gestión. A ver, esto es formalmente lo que ocurre, pero es casi un argumento, porque lo que ha ocurrido es que se viene desarrollando una práctica, se han generado muchísimas dificultades, las cuales ahora también les voy a hablar, pero que vienen motorizando una serie de transformaciones. Por un lado, hoy en la ciudad de Córdoba hay una conciencia de que no es que en la discusión electoral para intendente vamos a hablar de promesas vagas. El próximo intendente o la próxima intendenta va a tener que elaborar un plan de metas. Ya hay una ciudadanía que sabe que la discusión electoral en la ciudad de Córdoba pasa por proponer metas. Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema representativo. Los gobiernos no están obligados de discutir con la ciudadanía las metas. Eso es una realidad y somos conscientes de eso. Ahora, eso depende de cada gobierno qué enfoque de gestión es y cuán participativo hace esos procesos de definición y de discusión de metas. Nosotros, la verdad es que, para ser sinceros, en la ciudad de Córdoba no ha habido ese proceso. Ha habido un cumplimiento formal de rendición de cuentas, pero no ha habido un proceso de discusión con la ciudadanía de las metas. Porque hay una concepción de que esto no debe ser así. Hay otras experiencias en San Pablo, yo lo estoy diciendo ya por las manos, pero quizás es mucho mejor. Hay otras experiencias como la de San Pablo que ya van por su segundo periodo del plan de metas. ¿Qué es lo que ocurre? Para poder implementar el plan de metas hay muchos elementos, no quiero irme por las ramas para poder ser bien concreto, hay muchos elementos que es necesario tener en cuenta. ¿Qué es lo que posibilita tener un plan de metas? Potencialmente, posibilita que una sociedad se ponga de acuerdo, o no, pero al menos podamos establecer espacios de diálogo en donde decimos qué metas queremos para nuestra ciudad. ¿Sí? ¿Quién lidera? ¿Quién genera ese proceso? Yo creo que en términos ideales deberían ser los propios gobiernos quienes lideren. Las fuerzas políticas, una sociedad debería estar discutiendo esas metas. Eso por un lado, favorece discusiones acerca de qué metas debemos tener. Pero por otro lado, genera para la gestión un desafío de empezar a gestionar de una manera diferente, porque
implementar el plan de metas, llevarlo adelante y generar esas instancias anuales de evaluación significa que tenemos que producir información de una manera diferente, producir indicadores que nos permitan hacer seguimiento a los temas y que la gestión municipal trabaje de una determinada manera, que todas las áreas sean conscientes de cuáles son los desafíos hacia los cuales se debe orientar la gestión. Ni que hablar de los sistemas de información, los sistemas de producción de información. Eso es como una transformación que requiere de una administración y una gestión pública que requiere adaptarse a, en caso de asumir ese desafío, a los requerimientos de una nueva forma de relacionamiento con la sociedad. Pero por otro lado, exige una ciudadanía que entiende que es posible y es necesario discutir y participar sobre la base de la información, ¿no? Es decir, cuáles son los problemas que hoy tenemos, cuál es, por ejemplo, un elemento fundamental para poder decir, bueno, este gobierno se propone estas metas, es tener la línea de base que llamamos técnicamente, es decir, ¿cómo estamos hoy? Por decirles, hoy reciclamos el 0,5% del total de residuos de la ciudad. Nosotros queremos tener una ciudad como meta que recicla al menos el 60% de sus residuos o que disminuye en un 40% el volumen de residuos. Es una meta concreta, pero es una meta que implica un montón, fíjense, esa meta implica un montón de decisiones, implica un montón de políticas del Estado y acciones de la ciudadanía para poder lograrlas, ¿sí? Pero para poder saber cuánto queremos, qué meta queremos y desde dónde partimos necesitamos también de información, y para que esa información cobre vida necesitamos ciudadanos involucrados en eso, que la información le haga sentido y gestiones públicas que fomenten no solamente la producción de información, sino la discusión de metas y la evaluación periódica de esas metas. Nosotros creemos que eso es lo que redunda en no solamente en transformar las gestiones, sino también transformar la dinámica de la sociedad y la corresponsabilización de la sociedad en relación a los objetivos que nos planteamos, ¿no? Y bueno, acá un poco, decirles un poco, es lo que les acabo de decir, los planes de meta explicitan los programas de gobierno, permite contrastar las promesas electorales con los programas de gobiernos reales, permite evaluar las gestiones sobre bases objetivas, empieza a también a reconocerse que la ciudadanía no solamente es importante en el momento de votar, la ciudadanía es alguien a quien le debemos rendir cuenta respecto de hacia dónde vamos y qué esfuerzos vamos haciendo en el día a día en torno a esos objetivos que nos proponemos. Es lo que se llama la rendición de cuentas, principio básico de la democracia, ¿no? El principio básico de la democracia es la soberanía del pueblo y la igualdad, ¿saben? Son esos dos principios. Inventamos la democracia representativa porque dijimos que era el método que mejor nos acercaba a eso. Hoy decimos que tiene sus serias fallas y sus serias debilidades la democracia representativa para generar igualdad de oportunidades y para que el pueblo sea efectivamente soberano, ¿no? Entonces, bueno, como justamente tenemos que generar algunas estrategias que nos permitan acercarnos un poco más a esto que decimos, sí, que preferimos la democracia, pero no necesariamente esta democracia, ¿no? Que tiene que ver con la calidad democrática. Bien, para nosotros el tema, nuestra experiencia es que en la medida en que los ciudadanos empiezan a apropiarse de la información, empiezan a apropiarse de la participación en el plan de metas, empezamos a ver que hay una ciudadanía que comienza a movilizarse, que comienza a decir, bueno, queremos, si discutimos, no discutimos solamente el precio del transporte, discutamos la movilidad urbana en la ciudad.
¿Qué va a pasar con los árboles? Bueno, ustedes saben, hemos tenido unos problemas importantes en Córdoba por algunos árboles que había que sacar o poner. Entonces empieza a pensar la ciudadanía más allá del árbol que tiene en la vereda del frente. Empieza a pensar cómo eso se relaciona con esa ciudad que queremos, ¿no? Que no podemos disociar lo que yo le quiero reclamar puntualmente a mi municipio de aquello que tenemos como meta colectiva. Bueno, en los hechos yo hice un estudio de los procesos de implementación de planes de metas en Brasil y en Argentina. No todos los procesos son iguales, las normativas difieren. Básicamente difieren, hay como 3 cuestiones que hacen que cada proceso en la ciudad sea diferente al otro, ¿no? Por un lado es el alcance de las normativas. En Córdoba un proceso muy interesante de discusión de la normativa en donde participó la sociedad civil, pero también participaron todos los bloques, se discutió mucho acerca de la necesidad de esa norma, fue muy interesante, un proceso muy interesante, de hecho se aprobó por unanimidad. Y diría que es una de las normativas bastante más discutida, ¿no? Sí, la que más se discutió de todas las que yo al menos conozco, porque no todas plantean, les voy a poner un ejemplo, no todas las normativas en Brasil ni en Argentina prevén la audiencia pública, porque hubo una serie de resistencias, digamos, acerca de si el intendente tenía que hablarle a la ciudadanía, porque el sistema, ustedes saben, nuestro sistema representativo privilegia el control entre poderes, se supone que el que controla no es el ciudadano, son los concejales. Entonces, algunos se resistieron en términos de realizar las audiencias públicas y que la ciudadanía participara, entonces ya limitan la participación. Pero bueno, las normativas son diferentes, tienen distintos grados de alcance. En nuestro caso, el Consejo Deliberante tiene el papel de fiscalizar el plan de metas, de convocar a las audiencias públicas, y el intendente tiene la obligación, es la única audiencia pública en Córdoba en donde el intendente es el miembro informante. Tiene que ir, no puede mandar a nadie más a la audiencia pública. Las características en las distintas ciudades, Mendoza, Maipú, no estoy diciendo los que tienen planes de metas en la Argentina, son Mendoza, Maipú, San Martín de los Andes y Córdoba, son muy diferentes entre sí, pero fundamentalmente también son diferentes las características de las sociedades civiles que impulsan esto. Les pongo un ejemplo. Bogotá es una experiencia de algunas organizaciones mucho más técnicas que hacen un monitoreo muy serio, muy técnico de la gestión pública, pero acotado en términos de participación. Entonces su capacidad de incidencia en las políticas públicas y de transformación es más acotada. En San Pablo son más de 600 organizaciones que son parte de Nosa São Paulo, y eso ha generado una serie de transformaciones que, bueno, sería tendría que hablar solo de Nosa São Paulo, pero les pongo un ejemplo. Les pongo el ejemplo concreto del plan de metas. Como les decía recién, ya van por la segunda gestión. La primera gestión en San Pablo, el intendente, bueno, el prefecto, se encontró con una serie de dificultades que tenían que ver con, imagínense, estamos hablando de la prefectura de un municipio que tiene 11 millones de habitantes, 21 con el área metropolitana, ¿no? Entonces, la complejidad del municipio de San Pablo es enorme. Bueno, ese prefecto se encontró con muchas dificultades, pero él también tenía un enfoque de gestión bastante limitado respecto de la participación, cumplió con los informes, con las presentaciones, y fue bastante interesante porque generó una plataforma virtual en donde los ciudadanos podían hacer seguimiento casi en tiempo real de cómo iban avanzando las metas. Sin embargo, no aprovechó políticamente ni la discusión de las metas, ¿no? Fue un proceso casi formal y técnico de contar cómo iban las metas, y la ciudadanía tampoco se involucró en el proceso. ¿Qué pasó con el actual prefecto? Que es Haddad, que la Universidad Nacional hace poco le dio el honoris causa. Haddad se apropió del plan de metas del momento desde antes de ser prefecto.
empezó la discusión con la ciudadanía y empezó a pensar, antes de ser prefecto, junto con los ciudadanos, qué metas se proponían. Cuando asume la prefectura, hizo 35 audiencias públicas, 4 audiencias públicas temáticas y 31 audiencias públicas en cada una de las subprefecturas de San Pablo. ¿Qué ocurre? Esto se sumó a un proceso que ya venía llevando adelante la red NOSA Sao Paulo, que es que venían produciendo indicadores. Entonces discutieron esos indicadores, discutieron qué estaban teniendo, qué metas debían fijarse, y fue receptando en esas audiencias públicas un total de 10.000 propuestas de metas. Hace un año y medio vino la secretaria de Planificación del municipio y contó esa experiencia. Ellos cuentan que fue de una contribución increíble la que hizo la ciudadanía en discutir esas metas, porque les hizo ver un montón de cuestiones que ellos en principio no habían visto. ¿Qué hizo el prefecto? Una vez que recolectaron en todas esas audiencias públicas participativas perspectivas sobre las metas, las trabajaron con su equipo y incluyeron el 10% de esas nuevas metas, que modificaron otras. Pero aquellas metas que no había incluido, volvió a hacer audiencias públicas para explicarle a la ciudadanía por qué esas metas y por qué esas otras no habían podido ser susceptibles de ser incluidas. Y generó un consejo social, casi como un parlamento de la sociedad, en donde las distintas organizaciones y las distintas prefecturas eligen también delegados que además, junto con el Consejo Deliberante, participan del proceso de seguimiento de las metas de la ciudad, ¿no? Y han generado también mecanismos virtuales para hacer el seguimiento de esas metas, soportes. Ustedes saben que ahora con las TICs pueden generar cuestiones que les permiten hacer seguimiento en los barrios, de cómo... Pero los ciudadanos comienzan a apropiarse de esas metas de la ciudad. Entonces, estos procesos dependen mucho de la sociedad civil, pero de quienes impulsan, quienes se involucran en este proceso, y también dependen mucho del enfoque de gestión y el enfoque político, ¿no? De quienes asumen la gestión municipal. ¿Cuánto nos apropiamos, cuánto creemos en esos espacios de encontrar juntos esas metas, de hacer seguimiento? Bueno, es una decisión política de los gobiernos y una decisión política también de la ciudadanía. ¿Me involucro o no me involucro? ¿No? O seguimos con la democracia delegativa, pero nos sinceramos, digamos, ¿no? En ese caso nos sinceramos también por los logros que no hemos sabido conseguir, ¿no es cierto? Bien, yo no quiero hablar mucho porque pero les quiero mostrar algunas fotos. Estas son algunas fotos del proceso previo a la discusión del programa de metas, donde participaron los concejales de distintos bloques en reuniones, generalmente en las universidades. Todas estas son reuniones en el Consejo Deliberante, y este fue el día que se aprobó por unanimidad la ordenanza del plan de metas. Estos son algunas de las herramientas que van surgiendo del proceso de monitoreo ciudadano y de indicadores que vamos acompañando, en nuestro caso desde la red Nuestra Córdoba. Nosotros toda esta información la ponemos a disposición del municipio. La verdad es que lo que creemos es que lo interesante sería que el municipio incluyera, nosotros cuando asumimos el intendente Mestre, como venimos ya de algunos años de hacer monitoreo de estos temas, les llevamos un documento en donde le dijimos: estos son los problemas de la información en el municipio. En estos temas no tenemos información, en estos temas hay información pero no es accesible. Era un mapeo del estado de la información que se le entregamos a la semana de haber asumido, ¿no? Y
Bueno, ese es el documento, ¿no? El estado del acceso a la información pública en la ciudad de Córdoba. Producimos estos indicadores anualmente que hacen seguimiento a 10 áreas temáticas de la ciudad. Hacemos monitoreo del plan de metas y cada uno de los grupos temáticos produce documentos y análisis de la realidad de la ciudad en torno a temas. Por ejemplo, este es en el área de educación. Generalmente surgen no solamente de la información que producen los indicadores, sino también de otros estudios que hacen organizaciones, universidades. Ese librito azul es de... nosotros hacemos anualmente un foro en nuestra Córdoba, es de hace como 2 o 3 años. El foro en esa ocasión fue centrado en el tema de la información en la ciudad. Entonces generamos un premio que se llamó En Clave Ciudadana, el premio a la investigación en clave ciudadana, porque queríamos un poco hacer surgir toda la información que estaban produciendo organizaciones, universidades, organizaciones empresariales, periodistas, que hacían informaciones, pero que esa información no estaba siendo puesta en común en la discusión de los temas. Descubrimos que, digamos, se presentaron 60, pero descubrimos que había muchísimos más que estaban produciendo indicadores, monitoreo del río, del aire, del agua, de los espacios verdes de la ciudad. Pero cuando hay una sociedad que no está acostumbrada a discutir los temas y poner esas discusiones sobre la base de información, esa información no tiene sentido, ¿no? Bueno, estas son las audiencias públicas de las que participamos en algunos casos. Ahí está, como ven, el intendente con todo su gabinete en la audiencia pública y los ciudadanos participando esta fue la última audiencia pública del plan de metas. Esto fue una reunión que hicimos, como les decía recién, donde vino la secretaria de Planeamiento de San Pablo, en donde hicimos una evaluación de cómo le ibas a las ciudades, qué había implicado para las ciudades implementar esos planes de metas. Esos son los dos rectores. En ese momento era el rector Velasco y Tamarit, que inauguraron ese espacio. Fue un espacio de muchísimo aprendizaje. Logros. Bueno, nosotros estamos muy contentos en nuestra ciudad porque el plan de metas es uno de los anhelos que nosotros tenemos como ciudadanos en este proceso de transformar. Otros tienen que ver con la información, hemos progresado. No podemos creer que logremos sostener un espacio de participación a lo largo del tiempo, que la gente no se va, sino que viene nueva. Ahora, en relación al plan de metas, nosotros creemos que hemos logrado institucionalizar con muchísimas debilidades, ¿no? Que encontramos, porque es la primera vez que se implementó, pero hoy está instalado socialmente. El plan de metas hoy ya no se discute. O sea, los próximos candidatos saben que tienen que llevar adelante con la metodología que elijan un plan de metas. El municipio de Córdoba fue premiado internacionalmente por tener un plan de metas. Han descubierto que un municipio que tiene planes de metas, que produce indicadores, que hace seguimiento a los temas, tiene mejores chances de obtener financiamiento, ¿no? También, digamos, como una ventaja material, digamos, en ese proceso. Y lo que es cierto es que hoy la ciudadanía se conforma como un actor social que demanda rendición de cuentas. Digamos, no demanda solo promesas y discursos, sino que demanda que haya una discusión en torno a qué nos proponemos y qué hemos logrado, que haya evaluación de lo que hemos logrado, ¿no? Seguramente tenemos mucho para avanzar, no hemos logrado eso, digamos, es un proceso. Saben que Córdoba tiene su complejidad, una ciudad de 1,5 millones de habitantes, pero digamos, yo creo que podemos estar satisfechos por los pasos dados. Aún tenemos algunos desafíos, y es que tenemos una cultura política, por un lado, por el lado de la ciudadanía, de delegar, y por el lado de los dirigentes. No todos, pero en general predomina una, como decían en el video, ¿vieron? Mi anhelo sería una ciudad en donde los alcaldes y sus secretarios no creen que la participación ciudadana es intromisión, ¿no?
A nosotros nos ha ocurrido decirnos, cuando hemos hecho, por ejemplo, pedidos de información, les pongo un ejemplo concreto respecto de los acuerdos del municipio con las empresas de transporte, decirnos que nos daban la información, pero no el fundamento de la decisión de por qué se había acordado, porque eso no era obligación de los gobiernos. Está instalada una cultura de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Esto que está en la Constitución, pero que en términos de la práctica política sabemos que hemos evolucionado mucho más y que necesitamos evolucionar mucho más, aún permanece, ¿no? Es decir, ¿por qué si me eligieron tengo que someter a la discusión y a la participación cuáles son mis metas de gobierno? Bueno, como yo he dicho a varios dirigentes y a otros, son posicionamientos políticos. Hay otros que entienden que la legitimidad política se construye de esa manera, ¿no? Todavía necesitamos avanzar mucho en eso, todavía hay una comprensión de que si te monitorean, te están evaluando o son oposición, digamos, hay en la cultura política mucho de eso. Necesitamos avanzar mucho en la calidad técnica del plan de metas. Para que ustedes se den una idea, el plan de metas de San Pablo es un plan de metas de 150 metas para una ciudad como esa. Nosotros en nuestra ciudad tenemos un plan de metas de casi 800 metas. Con lo cual, técnicamente, les digo, es muy difícil el seguimiento, digamos, porque no son metas de resultados, son metas procedimentales. Bueno, también tiene que ver con que nunca se había hecho un plan de metas antes. También ocurre que el plan de metas es un plan de metas que las decisiones más importantes de la ciudad están fuera del plan de metas. No sé si me explico, ¿no? O sea, no están incluidas en ese plan, entonces, digamos, no tiene mucho sentido en términos de acuerdo con la ciudadanía ese instrumento. La otra cuestión es las audiencias públicas, y que, bueno, que no es solamente las audiencias públicas del plan de metas, que de hecho son las más participativas, pero digamos, no hay una instancia de devolución, hay una instancia de, bueno, de que los ciudadanos hablan, pero no nos ha ocurrido todavía esto de la devolución, digamos, tampoco sabemos cuánto de aquello que se aporta es receptado, entonces no se da un diálogo verdadero entre ciudadanía y gobiernos, que es lo que verdaderamente enriquece, nosotros entendemos por lo menos. Entonces, pero bueno, es un proceso bastante interesante que nosotros creemos que de donde venimos a donde estamos nos va llevando como en camino a, ¿no? Esa es un poco la realidad. Y yo, bueno, estas son algunas cosas, hemos elaborado algunas herramientas que permitan apoyar ese proceso, hemos acercado siempre, digamos, con cierta, cuando vienen las propuestas de la sociedad civil hacia los gobiernos, bueno, uno acerca eso, pero saben que la propuesta nunca es vinculante, entonces también hemos sido bastante respetuosos de estar apoyando, pero sin inmiscuirnos demasiado, entonces también eso es un límite que es difícil, digamos, ¿no? Pero ha sido bastante interesante, es muy interesante en otras ciudades, está generando procesos que permiten saber hacia dónde caminamos, ¿no? Y eso, a mi entender, es lo que la participación implica en términos reales. Participar es ser parte. Si no me siento parte, la participación deja de tener sentido, ¿no? Entonces, es cómo le construimos sentido a la participación, al menos para aquellos que entendemos que es fundamental para la transformación. Así que bueno, dejo a las preguntas.